El Padre Nuestro no es un rezo. El Padre Nuestro es el proyecto de vida de Jesús. El Padre Nuestro no es un rezo. El Padre Nuestro es una manera de vivir. Cuando el Señor Jesús descubrió que era el momento de salir a predicar, fue al Jordán después de haber estado en su familia, sale como profeta itinerante, se va al río Jordán y es bautizado por el bautista Juan. Y entonces se abren los cielos, se rasgan los cielos. El evangelista Marcos no dice que se abrieron, dice se rasgaron. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz que venía del cielo. Este es mi Hijo amado. A ver, imagínate la escena. Un profeta en el desierto gritando, los pecadores que se acercan a bautizarse, los desesperados, los que han perdido la esperanza, los enfermos. Y también Jesús se acerca para hacerse solidario con su pueblo. Y esa escena de los cielos rasgándose para escuchar que eres hijo. Me parece que este momento en la vida de Jesús es fundamental. Porque cuando nos la creemos que somos hijos, empezamos a vivir así. Jesús fue tomando conciencia poco a poco de que era el Hijo. Asumimos fácilmente que como Dios lo sabía todo, pero Jesús también se hizo un hombre y entonces iba adquiriendo ese proceso de saber, yo soy el Hijo de Dios. Cuando Jesús se la creyó, entonces así vivió como hijo. Aquí está Jorgito que me escuchó decir esto hace 10 años. Mi mamá me llevó con el doctor y se nos quedaba en la sala de espera viendo una ancianita y me volteaba a ver a mí y luego me volteaba a ver a mi mamá. Ahí está, miren, así nos parecemos, ¿eh? Mamá. Y luego a mí, ahí está, ¿eh? Y lo dice la viejita, oiga señora, es su hijo, como si se rasgara el cielo. Así se rasgó el vientre de mi mamá para que yo naciera. Y el de tu mamá, hijo. Y dice mi mamá, sí, sí es mi hijo y lo amo mucho. Ay, qué bueno, la que me salvé. Y entonces la viejita dice, se parecen. Me dio mucho gusto, pero más gusto me va a dar cuando alguien me vea y le pregunte a él, oye padre, Ramón es tu hijo, es tu hijo, y que al buen Dios le respondan, dime Jorgito, ¿cómo? Sí se parece, padre. Se parece. A mí me consta y mucho. Esa es la vida, parecernos a papá. Una felicitación por anticipado, papis. El domingo los vamos a celebrar. Pero desde ahora les queremos decir gracias
porque ustedes nos han enseñado a mirar al Padre. Esa fue una experiencia de Jesús. Jesús, si leemos atentamente los evangelios, estuvo poco en el templo. Estuvo más en las rancherías, en las aldeas, en las calles. Y ahí no fue haciendo una oración de papá. No fue haciendo una doctrina de papá. Fue haciendo una experiencia de su papá. Nadie se había atrevido a llamarle a Dios en diminutivo, papi, abba, hasta Jesús. Entonces, cuando Jesús nos enseña cómo orar, nos está enseñando a vivir, no a aprendernos una oración de memoria. Nos está enseñando a ser hijos y a ser hermanos, porque le decimos Padre nuestro, no le decimos Padre mío. Fíjate cómo el Padre nuestro tiene mucho que ver con los seres humanos. A veces pensamos que es con Dios, mucho con Dios, pero también profundamente con nosotros. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo dijimos que se llamaba Dios? ¿Con cuál nombre? ¿Cuál? Papá. Santificado sea el nombre de papá. ¿Y qué significa santificar el nombre de papá? Decirle santo, santo, santo. Eso déjenlo para el estadio, ¿verdad? Santo, santo. A veces creemos que santo, 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 y con eso santificamos a papá. No. ¿Sabes cuándo santificamos el nombre de papá? Cuando le tratamos bien a sus hijas y a sus hijos. Si yo no le trato bien a los hijos de papá, changos que los santifico. ¿Te das cuenta cómo el Padre Nuestro es una oración dirigida a Dios, pero es un tremendo compromiso para con nosotros? Santificar el nombre de papá es tratarte bien a ti como hija, es tratarte bien a ti como hijo, es tratarme bien como hijo del Padre. Y Jesús, como conoce a profundidad el corazón del Padre, porque ha salido del Padre, y como conoce también a profundidad las entrañas del ser humano, porque Él se hizo ser humano como nosotros, entonces se fija en la primera necesidad que tenemos: danos pan. Un comentarista, el padre José Antonio Pagola, comenta muy bonito que Jesús aprendió a orar diciendo el pan de cada día, porque pues era una familia muy pobre que no les alcanzaba para comprar trigo. Entonces, en vez de trigo, compraban cebada. Y cuando hacían pan de cebada, el pan de cebada no dura para el otro día, se hace duro, imposible de comer. Jesús, con su experiencia, sabía que tenía pan para hoy. No tenía refri. Y entonces va aprendiendo a descubrir que depende de su papá. Abramos la experiencia a acoger a Dios como Padre y a nosotros como hermanos. Abrámonos a la humildad para decirle al Padre: sin ti no podemos, por eso danos pan y perdónanos. Fíjate qué profundo Jesús. Coloca el pan y el perdón juntitos. ¿Por qué? Porque sin pan, si no comemos, nos morimos. Danos pan. Y perdónanos. Si no perdonamos, también nos morimos. Qué sabio es Jesús. La experiencia de ser papá, de tener papá, de ser hijo de su Abba, la experiencia de ser un ser humano que descubre la necesidad fundamental que es comer y la necesidad de nuevas relaciones entre nosotros.
a través del perdón. Hagamos silencio y digámosle a papá que nos queremos parecer a él, que le agradecemos que sus entrañas se hayan abierto para darnos vida y que esa vida lo refleje cada día más entre nosotros.